Veamos nuestro tema. Hoy día comenzamos con integración numérica. Veamos derivación numérica y después integración numérica. Bien, una consulta, jóvenes. ¿Quedó entendido el cómo procedemos con el método de la extrapolación de Richardson para obtener la derivada? ¿Una función? ¿O alguien tiene alguna duda? No hay dudas. Bien, vamos a continuar entonces con el otro asunto en realidad. Integración numérica. Bien, el problema acá es el siguiente. Conocemos una función a través de sus valores en puntos de una tabla, los puntos x0 a xn con sus valores de f, f0 a fn. Y queremos obtener una expresión, un número aproximado correspondiente a la integral de la función en su dominio. Pudiera ser acá, por ejemplo, el dominio A igual a x0 y b, el último punto, igual a xn. Entonces queremos integrar de a b la función. Entonces lo primero que se nos viene a la mente es obtener una expresión analítica de f y que sería a través de ¿quién? De un polinomio de interpolación. Construir un polinomio de interpolación y entonces este polinomio va a ser algo aproximado a f. Este va a ser el gráfico del polinomio de interpolación, por ejemplo. Y entonces obtenemos la integral de manera aproximada, no integrando la propia función, sino integrando el polinomio de interpolación. De a b de p sub n de x diferencial x. O sea, la idea es la misma que se tuvo con la derivación numérica, ¿no? Obtener el polinomio de interpolación de la función a través de su tabla y entonces derivar el polinomio para obtener una aproximación de la derivada de la función. Entonces el razonamiento acá con integración numérica sigue siendo el mismo, solo que hay maneras diferentes de ejecutar esto. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos construir nosotros un polinomio de interpolación? La forma más eficiente, cuando los puntos no necesariamente están igualmente espaciados en el dominio, es utilizar la interpolación de Newton con diferencias divididas y entonces integrar ese polinomio, ¿no? Bien, ahora hay dos maneras diferentes de resolver el problema de la integración numérica. Ambas tienen que ver con los polinomios de interpolación. La primera forma es llamado el proceso de Newton-Cotes, o también se denomina de interpolación explícita. En este proceso Newton-Cotes, que denominamos de interpolación explícita, se construye, como estábamos indicando anteriormente, el polinomio de interpolación y luego se lo integra. Se integra el polinomio y entonces podemos obtener fórmulas de integración numérica ahora, integrando esos polinomios de interpolación. Entonces, como el procedimiento construye el polinomio y lo integra luego, se dice que es de interpolación explícita, porque estamos construyendo el polinomio de interpolación de manera explícita. El segundo proceso es llamado proceso de Gauss.
el proceso de Gauss ya no construye el polinomio de interpolación para obtener su fórmula de integración numérica. Lo que hace es asumir que existe un polinomio de interpolación que debe cumplir ciertas condiciones. Y al imponer esas condiciones, él puede determinar puntos de integración y peso asociado a los puntos de integración. Luego vamos a ver bien de qué se trata ese proceso de Gauss, que es más interesante. Y es un proceso un poco más sofisticado que el de Newton-Cotes, ¿no? Porque fíjense, sabiendo uno que puede aproximar una función por un polinomio de interpolación, obviamente queda obvio, digamos, que ese camino se puede seguir y es el que desarrollaron acá Newton-Cotes. En cambio, el proceso de Gauss, de no construir el polinomio de interpolación de manera explícita, y por lo tanto se llama también de interpolación implícita, es más sofisticado porque no se le ocurre a uno como primera opción. Es más elaborado ese procedimiento y es el que más se usa también. Todas las fórmulas de integración numérica las vamos a llamar cuadratura. Toda fórmula que obtengamos de integración numérica la llamaremos cuadratura. Comencemos con el proceso de Newton-Cotes. Entonces, trabajemos con una tabla inicialmente que tiene solo 2 puntos. Entonces, con 2 puntos se puede obtener un polinomio de interpolación de grado 1. Acá está el polinomio de interpolación que estamos construyendo de grado 1. Como son solo 2 puntos, hay una separación h entre ellos. Entonces puedo utilizar directamente el polinomio de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante y en la variable u para hacerlo más eficiente el proceso. Entonces aquí yo construyo el polinomio de interpolación. Entre 2 puntos el polinomio se vería como una línea recta, ¿no? El P1. Es el gráfico del P1. Polinomio de primer grado representado gráficamente por una línea recta. Y entonces, una vez que construyo el polinomio de interpolación, recordemos que tenemos aquí el cambio de variable, debo integrarlo para obtener una fórmula. Entonces, la fórmula que vamos a obtener es una fórmula que considera apenas 2 puntos en la obtención de la misma, ¿no? Sería una fórmula, una cuadratura, entonces, que considera apenas 2 puntos. Y vamos a ver cuál es esa cuadratura. Entonces integramos entre el extremo izquierdo x0 y el extremo final x1 el polinomio P1 de u que depende de x diferencial x, ¿no? Estoy integrando en x primero, u depende de x, que es una composición de función. Y entonces ahora cambio la variable x a u exclusivamente. Entonces el dx tiene que aparecer acá, fíjense. El dx debe sustituirse en una expresión del d1 por una expresión del du. Si yo tomo el du del cambio de variable que vincula a u con x, el du, el diferencial de u va a ser simplemente el diferencial de x sobre h. El diferencial de x sobre h. Por lo tanto, de acá podemos deducir que el diferencial de x que aparece en mi integral deberá sustituirse por h veces el diferencial de u. H veces el diferencial de u. Entonces, lo que pasa acá, sustituyo el diferencial de x por h veces el diferencial de u y escribo ya la variable estrictamente en u simplemente, en el polinomio, que era P1 de u. Y obviamente, al cambiar la variable en el proceso de integración cambian los límites de integración, ¿no? Aquí tiene que ser un valor de u correspondiente a x sub 0, que era el límite inferior en x, y acá deberá ser un u correspondiente al valor de u en x1. Entonces veamos, cuando reemplazo por x0 acá, me queda 0, ¿no? Entonces el límite inferior va a ser 0. Cuando reemplazo x por x1, x1 menos x0 va a dar h sobre h, queda 1. El límite superior queda 1. Entonces ahí estoy listo para obtener mi fórmula.
Estoy listo para obtener mi fórmula. Solo tengo que integrar esta expresión donde P1 de U queda como F0 más primera diferencia hacia adelante en F0 por U. Y debo integrar eso, el H aparece afuera, porque es constante, ¿no? En relación a la variable U. Bien, como todo esto es constante, como F0 es constante, y aquí tenemos una constante, primera diferencia en F0, entonces vamos a tener nosotros la integración de la siguiente manera. Aquí está un poquito directo. Esto de aquí sería así. H por F0 por U, la integral diferencial U que multiplica a F0, queda F0 por 1. Variando esto entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿no? Más la primera diferencia en F0 por la integral de U, que sería U al cuadrado sobre 2, variando el U entre 0 y 1 también. Y entonces queda F0 por 1, porque 1 menos 0 queda 1, queda F0 por 1, y aquí queda primera diferencia en F0 sobre 2, porque 1 al cuadrado es 1 menos 0, al cuadrado que es 0 queda 1 también, ¿no? Y entonces obtenemos esta expresión. Está ahí. H por F0 más primera diferencia en F0 sobre 2. Y ahora desarrollamos esta primera diferencia hacia adelante. Y entonces obtenemos, sacando el denominador común 2, lo hacemos acá, tendríamos 2F0, H sobre 2 por 2F0 más esta primera diferencia, entonces va a ser H sobre 2 por 2F0 más F1 menos F0, ¿no? Ahí se desarrolló ya la diferencia. Y tenemos al final que nuestra integral es aproximada por esta fórmula, por esta cuadratura que se llama cuadratura del trapecio. H sobre 2 por F en 0 más F en 1. ¿Por qué trapecio? Porque la forma de la figura que representa el área de lo que es la interpretación geométrica de nuestra integral, esa figura es un trapecio, justamente un trapecio. Y el área de la integral y el área de la figura obviamente representa la integral de nuestro polinomio de interpolación, que es aproximada a la integral de la función original. Entonces, esta es la primera fórmula que tenemos, muy simple, que es la cuadratura del trapecio. Obviamente, el error que se comete puede ser significativo si el intervalo de integración es grande, ¿no? Porque aproximar a una curva cualquiera de f con una línea recta solo puede ser aceptado si h es bien pequeño. Bien, ¿cómo hacemos para mejorar entonces? Vamos a construir otra cuadratura que la llamaremos de cuadratura de Simpson 1/3. Cuadratura de Simpson 1/3. Lo que hacemos simplemente es mejorar nuestro polinomio de interpolación, hacerlo más próximo a la función y incorporando un nuevo punto en la tabla. Entonces ahora vamos a tener x0, x1 y x2. 3 puntos. Y los valores correspondientes de f, ¿no? Nuestro polinomio de interpolación entonces lo deberemos construir con esos 3 puntos. Gráficamente el polinomio ahora ya está aquí en rojo. Este polinomio de interpolación gráficamente ya no es una línea recta, sino que es una curva. Y es una parábola, ¿no? Porque con 3 puntos yo obtengo un polinomio de segundo grado. Entonces, obviamente, la parábola se va a ajustar mejor al gráfico de f en ese intervalo de x0 a x2, donde yo tengo los límites del intervalo de integración, que a igual a x0 y b igual ahora a x2. Bien, entonces de a b mi integral. Conozco los valores f0, aquí sería F1 y aquí sería F2. Aquí corregir eso. F0, F1 y F2. Bien. Entonces veamos. ¿Cómo queda nuestro polinomio de interpolación? Aquí, como yo estoy eligiendo
los tres puntos x0, x1 y x2, obviamente, y estoy interesado en tener fórmulas simples, integración numérica, cuadratura simple, obviamente voy a decidir tomarlos igualmente espaciados, de modo que haya una separación h entre los pares de puntos consecutivos en mi tabla, ¿no? Es decir, x1 menos x0 va a ser un h, x2 menos x1 va a ser el mismo h. Los puntos están igualmente espaciados, h y h. Bien, entonces construimos el polinomio de interpolación con diferencia hacia adelante. Acá no mismo, diferencia hacia adelante. Este es el polinomio de segundo grado ya con diferencia hacia adelante en la variable u. Recordemos que el cambio de variable sigue siendo x menos el primer punto de la tabla sobre h, ¿no? Y entonces el diferencial x va a seguir siendo h por el diferencial u. Entonces integramos el polinomio en x primero y luego pasamos a la variable u cambiando diferencial de x por h veces diferencial de u. Y quedamos ya con el polinomio exclusivamente en la variable u. Y obviamente tenemos que cambiar los límites de integración, ¿no? En x0 debemos cambiarlo por el u correspondiente a x0, que sería x0 menos x0 sobre h, 0, ¿no? Y cuando x vale a x2, debemos reemplazar por x2 menos x0, que es 2h sobre h queda 2. Entonces ahora mis límites de integración en la variable u son de 0 a 2. Y ahí viene el procedimiento, ¿no? Reemplazamos el polinomio en términos de u como f0 más primera diferencia en f0 por u más segunda diferencia en f0 sobre 2 por u menos 1, diferencial u, y aquí está el h. De modo que h por du es lo que sustituyó a dx, ¿no? Pero como h constante lo sacamos fuera de la integral. Entonces, integrando esto nos queda la expresión que tenemos acá en las diferencias, ¿no? Hay diferencia de segundo orden, dos diferencias de segundo orden en f0 y una primera diferencia en f0. Entonces aquí desarrollamos la diferencia, a ver, 2f en 0 es la primera. Hemos sacado, no, todavía no hicimos eso. Tenemos el 2f en 0 y aquí tenemos 2f en 0. Aquí está algo. Déjeme ver qué pasó acá. Ah, ya. Esto de acá es lo mismo acá. Solo que vamos a hacerlo de nuevo esta partecita. Aquí hay algo que me falta un paso acá. Entonces estamos integrando esto entre 0 y 2. Aquí sería 2f0, ¿no? ¿Está bien? Esta acá sería u cuadrado sobre 2. Entre 0 y 2 va a ser 4 entre 2, 2. Aquí está el 4 sobre 2. ¿Está bien? Va a quedar 2 por primera diferencia en f0. Y aquí, este producto quedaría como u cuadrado menos 1. Entonces va a generar todo esto de acá, que va a ser u al cubo sobre 3, variando entre 0 y 2. Veámoslo eso. U al cubo sobre 3, variando entre 0 y 2. Esto va a ser 2 al cubo es 8. Menos 0 queda 8 sobre 3, ¿no? 8 sobre 3. Pero como hay un 2 acá, por delante, entonces queda 6. El otro término sería u al cuadrado, era u, entonces integrando queda u al cuadrado sobre 2, variando entre 0 y 2. Esto va a ser 4 menos 0 queda 4 sobre 2. Pero como hay un 2 acá, queda 4. Y entonces 4 entre 4 se van. Aquí yo cancelaría la mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3.
Entonces nos queda 2F0 más 4 entre 2 sería 2 primer diferencia en F0. Eso ahora está más claro ya. Más está 4 tercios de la segunda diferencia en F0. Y aquí sería menos una segunda diferencia en F0. Y ahora desarrollamos, a ver, tenemos 2 en F0 otra vez, 2 primer diferencia en F0. Simplificamos esta expresión de acá, porque tenemos una diferencia, dos expresiones con diferencia segunda en F0. 4 tercios menos 3 tercios, quedaría 1 tercio. 1 tercio de segunda diferencia en F0. Y ahora sí, sacamos denominador común 3, y nos queda 6F0 más 6 primer diferencia en F0 y más segunda diferencia en F0. Y ahora desarrollamos la primer diferencia. No, hemos desarrollado la segunda diferencia, perdón. La primera diferencia la mantenemos. Tenemos 6F0 más 6 primer diferencia en F0. Y ahora, esta segunda diferencia en F0 va a ser primer diferencia en el punto 1 menos primer diferencia en el punto 0. Y finalmente simplificamos acá porque tenemos 6 primer diferencia en F0 y menos 1 primer diferencia en F0, queda 5 primer diferencia en F0, ¿no? Y tenemos finalmente 6F0 más 5 primer diferencia en F0 y menos 1 primer diferencia en F1. Y ahora sí desarrollamos las primeras diferencias, ¿no? Tenemos 6F0, aquí sería 5F1 menos 5F0. Y luego F2 menos F1. Entonces tenemos en F0 menos 5 y más 6 queda 1 F0. Las F1 son 5 F1 y menos 1 F1 quedan 4 F1 y finalmente más F2. Y llegamos a la fórmula que se denomina la cuadratura de Simpson 1/3. La fórmula es H sobre 3 por F0 más 4F1 más F2. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la cuadratura de Simpson 1/3 que aproxima a nuestra integral y lo aproxima mucho mejor que la cuadratura del trapecio. Es bastante mejor. Pero si aún quisiéramos mejorar esta fórmula, esta cuadratura, quisiéramos tener una cuadratura más exacta que la del trapecio y la del Simpson 1/3, entonces pudiéramos continuar aumentando puntos en nuestra tabla, ¿no? Que representa la función en el intervalo de integración. Entonces estaríamos subdividiendo en tramos h más pequeños nuestro intervalo, pero eso va a ocasionar que el polinomio de interpolación tenga grado mayor y nos dé problemas de mucho trabajo para calcular todo el proceso de la fórmula y además la precisión puede verse un poco disminuida porque cuando el polinomio aumenta mucho de grado, entre cada par de puntos consecutivos puede haber un pico del polinomio, no puede dispararse. Entonces no es conveniente seguir aumentando el grado del polinomio para mejorar nuestra fórmula. Lo que surge acá es las cuadraturas compuestas como alternativa de solución, que se basan en el concepto de lo que es la integración, ¿no? De Riemann, que es la que ustedes manejan en el cálculo 1, ¿no? Ustedes saben que la integral de Riemann se obtiene tomando pequeños rectángulos y entonces con h muy pequeño, delta x uniforme y muy pequeño, y se toma los rectángulos por defecto y se calcula un área y luego se toman los rectángulos por exceso y se calcula otra área y entonces la diferencia se toma el límite cuando delta x tiende a 0 y entonces
perdón, se toma no la diferencia de una de las formas de cálculo del área, ya sea por defecto o por exceso, ambas se toman el límite y coinciden, y esa es la integral, ¿no? Hay el paso al límite de los rectángulos. Entonces, inspirado en eso, se crean lo que se llaman las cuadraturas compuestas. Ahora utilizamos una regla muy simple que es la regla del trapecio, ¿no? Entonces, en vez de aumentar el grado del polinomio, utilizamos trechos lineales entre cada par de puntos consecutivos y definimos un trapecio entre cada par de puntos consecutivos, ¿no? Y entonces aplicamos la regla de lo que se llama trapecio compuesto. El área que representa nuestra integral aproximada de f va a ser la suma de todos los trapecios, ¿no?, que hemos tenido al subdividir el intervalo de integración. Entonces aquí solo estamos usando una fórmula, que es la fórmula del trapecio, y estamos sumando sus resultados para cada subintervalo que se obtiene, ¿no? Entonces la integral sería la suma de esos trapecios, y cada trapecio tiene la fórmula f en el punto inicial más f en el punto final del trapecio sobre h, ¿no? Entonces, sumando todo, nos queda nuestra fórmula de trapecio escrita como 1 sobre h por f en 0 más f en n más 2 veces los valores de f en todos los puntos intermedios. Esa es la cuadratura del trapecio compuesto. Esa es la cuadratura del trapecio compuesto. Entonces, obviamente, mientras más trapecios nosotros coloquemos, mientras más pequeña sea la separación entre los puntos de división que usamos en nuestro intervalo, el valor de la integral se va a acercar mucho más al valor de la integral exacta. Y la aproximada se va a la cuadratura compuesta va a dar cada vez más el valor cercano a la integral exacta. Entonces, esa es una idea interesante que ya nos facilita la vida, digamos. Tenemos una fórmula de la cuadratura del trapecio compuesta que nos va a dar valores mucho más exactos en función que simplemente tomemos la separación acá bien pequeña, ¿no? Tampoco podemos exagerar en el h muy pequeño acá, en nuestra fórmula de cuadratura compuesta del trapecio, porque cuando ya h es muy pequeño hay problemas de condicionamiento numérico. Estaríamos dividiendo acá 1 sobre h, y h siendo muy pequeño, imagínense que tiende a 0h, este cociente tiende a infinito, ¿no? Entonces ahí hay perturbación numérica. Hay un límite para achicar el intervalo, la separación entre puntos de división que colocamos para usar la regla de trapecio compuesta. Entonces, si queremos todavía tener otra cuadratura que se base en otra fórmula también sencilla, como la cuadratura de Simpson 1/3, pero ahora compuesta, lo podemos hacer también. Para la cuadratura de Simpson 1/3 compuesta, se tienen que elegir puntos de a 3. Cada terna de puntos que tengamos en nuestro intervalo de integración va a generar una región de Simpson, ¿no? La cosa sería más o menos así. Tenemos acá X y Y donde se grafica F, ¿no? F de X. Entonces aquí tenemos X0 y al final XN. Y tenemos puntos acá. Bueno, vamos a poner X0 y aquí 1, 0, X1, X2, X3. Fíjense, hasta aquí yo tendría una agrupación de 3 puntos, ¿no? Y entonces aquí tendría X0, X1, X2, X3, y este sería X4, finalmente. X4. ¿Cuántos puntos tengo? De X0 a X4 son 5 puntos, ¿no? Cuando usemos la regla de Simpson 1/3 compuesta, debemos cuidar de tener un número impar de puntos para poder hacer lo siguiente. Aquí está F. La F, y ahora la aproximamos con, fíjense, estos 3 puntos
constituyen una región de Simpson. Esta es la región de Simpson 1, con estos 3 puntos, ¿no? Y con estos otros de acá, tenemos otra región de Simpson, ¿no? Entonces acá está la otra región de Simpson, la región de Simpson 2. Entonces la integral ahí sería aproximada por S1 más S2. Yo puedo evaluar con la fórmula de Simpson. Fíjense, S1 sería 1 sobre 3H por F en 0 más F en 1 más 4F en 1 más F en 2, ¿no? La otra sería 1 sobre 3H también por F en su primer punto, que sería F en 2 más 4F en 3 más F en 4. O sea, la fórmula la aplico a cada una, ¿no? A cada una de las regiones. O sea que debo armar regiones Simpson que agrupan de a 3 los puntos. Y por lo tanto, siempre tendré número impar de puntos. Eso es el único cuidado que hay que tener cuando usemos la regla de Simpson un tercio compuesta. En cambio, cuando usamos la regla de trapecio compuesta, no nos interesa eso, porque siempre vamos a agrupar de 2 pares consecutivos de puntos, entonces los puntos pueden ser en número impar o par. Ahí no hay problema. Bien, la fórmula sumando de manera genérica los puntos de las regiones de Simpson que planteamos, quedaría al final 1 sobre H por F0 más 4F en 1 más 2F en 2, y aquí me faltó el 3 si no me equivoco. Me faltó el 3. 1 sobre 3H. Claro, porque si tenemos 2 regiones de Simpson sería para la primera región 1 sobre 3H, que es la fórmula que tenemos acá, ¿no? Fíjense, H sobre 3. Y esto está todo, vamos a hacer una corrección acá, en realidad es H sobre 3 esto. Vamos a ver. Esto de acá no es 1 sobre H, ni esto es H sobre 3. H sobre 3. Hay un error ahí. Entonces tendríamos H sobre 3 para la primera región de Simpson, que multiplica al valor de F en el primer punto de esa primera región de Simpson, más 4 veces el segundo punto de esa primera región de Simpson, más el siguiente, que sería F2, el último punto de la primera región de Simpson, ¿no? Más para la siguiente región de Simpson, como H es el mismo, tenemos H sobre 3. Hemos tomado los puntos igualmente espaciados, entonces H sobre 3 de nuevo, por F en el primer punto, que es el F en 2, más 4 veces en el siguiente punto de esa nueva región, que es F en 3, más en el último punto, que es F en 4. Entonces terminan sumándose estos dos. Y tenemos F en 0 más 4F en 1 más 2F en 2. Y luego viene otra vez más 4F en 3. Y así sucesivamente los puntos último de la región anterior y primero de la región siguiente se van a sumar. Son los que se van a sumar. Bien, así se genera esta fórmula, que había un error en el PDF, H sobre 3 que multiplica toda esa suma. Bien. Error ahora que se comete en la integración de una función aproximada por un polinomio. Entonces, analicemos la interpolación primero. F de X va a ser igual al polinomio de interpolación, supongamos en U de X, usando la variable U, más el error también en la variable U, el error de U de X. Este error
el error es del orden de h a la n más 1 en la interpolación, ¿no? H a la n más 1. Bien. Entonces vamos a integrar de x0 a xn esta función a través del polinomio de interpolación. Y obviamente, como hemos igualado la función al polinomio más el error, entonces integramos el polinomio e integramos el error para obtener el resultado de la integral exacta. Al integrar el error, obtenemos entonces el error en la integración numérica. Entonces aquí tendríamos el error expresado como u por u menos 1 por u hasta menos n, o la n más 1 derivada de f en el punto intermedio c de nuestra tabla sobre n más 1 factorial por h la n más 1, ¿no? Esa es la expresión del error en términos de la variable u. Entonces, cuando lo integramos, se integra todo esto. Y al final, en el proceso de integración, aparece el dx convertido en du por h. Du por h, pero el h lo pongo acá a multiplicar h a la n más 1 y me queda h a la n más 2. Entonces resulta ser proporcional el error a h a la n más 2. Es decir, el orden del error en la integración numérica a la integral queda h a la n más 2. Mejoró, porque el exponente de h creció, ¿no? Es del orden de h a la n más 2. Bien, esa particular situación es la que se puede utilizar acá y la vamos a utilizar para definir nuestro método último de integración numérica, que es el llamado método de Romberg. El método de Romberg, que no es más que utilizar la extrapolación de Richardson para las integrales, que vamos a ver ahora, la extrapolación de Richardson para las integrales como un proceso iterativo que nos permita calcular la integral hasta obtenerla tan cercana como querramos a la integral exacta, usando una tolerancia. Eso nos va a permitir la extrapolación de Richardson, que ahora la planteamos para las integrales. Entonces, veamos. Vamos a ver si ya no va a quedar mucho tiempo para ver esto, pero comencemos con la explicación del asunto de la extrapolación de Richardson para las integrales. Tenemos nuestra tablita con valores x, tres puntos acá primero. Y entonces a esta fórmula de la integral con 3 puntos, en realidad aquí la escribí con 3 puntos, pero la integral básica que utiliza la extrapolación de Richardson, la vamos a llamar I0. I0 y la hacemos depender de h. I0 de h va a ser la cuadratura del trapecio. Simplemente, la cuadratura del trapecio.